Frutas y verduras. Desde Frutas y verduras. Frutas y verduras. El Comité de Frente Amplio Beatriz del Castillo, de Chuy, les propone un programa para desintoxicarse de la semana. Reflexionar, compartir, conjurar los bolazos, cultivar nuestro jardín, defender la alegría, sin renunciar a la conciencia. Haddad visitó Uruguay para impulsar una red de defensa internacional de la democracia. Habló con la prensa y comentó que vino a Uruguay a hacer amigos, conocer mejor la experiencia del Frente Amplio y entender los procesos políticos de la izquierda en curso en este país. Porque Lula es una causa, no es un nombre. Lula está en el corazón de los necesitados, de la gente débil, allí donde están las desigualdades. Eso es lo mejor de Lula. El tiempo pasará y están construyendo un mito. Y con los mitos no se puede luchar. Arriba Lula, siempre libre. Vamos libre. Se desesperar, sempre ali pra estender a mão. E maior valor não há, é feito irmão. Vai lá, meu irmão. Um sentimento natural que acontece com razão. É Deus, é Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai nos separar, nada vai. A amizade é tudo, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa união. É ter alguém pra contar na indecisão. Nunca se desesperar. Nunca, sempre ali pra estender a mão. Maior valor não há, é feito irmão. É se dar sem esperar. Nada em troca dessa união. Na indecisão, nunca se desesperar. Sempre ali pra estender a mão. E maior valor não há, é feito irmão. Pra todos os amigos, pra todos os irmãos, amizade é tudo. Frutas y Verduras tiene el placer de recibir de nuevo a una columnista ya a esta altura del programa del Comité de Beatriz del Castillo, que es Mariana Catoy, que nos cuenta un poco las sorpresas que trae Brasil. Y bueno, y ahora nos va a decir un poco, parece que el discurso de la política no me interesa o tiene que ser alguien de fuera de la política, está haciendo agua. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por ascenderme a columnista. Bueno, como siempre, Brasil pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, de vuelta estoy. Esta semana, entonces, se empezó en esas últimas semanas se empezó a revelar como cierto esquema, ¿no? Por detrás de los mandatos de la familia Bolsonaro. Uh-huh. Y sobre eso me gustaría comentar un poco. Como bien dijiste,
Entonces, Bolsonaro se plantó en las elecciones como un personaje que estaba de fuera de la política, ¿no? Que muchos llaman outsider, la palabra en inglés, pero ya se sabía anteriormente que una persona que se dice fuera de la política significa que no estaba en la política. Bolsonaro sí estuvo como 7 mandatos como diputado, ¿no? Bolsonaro, antes de afiliarse en enero de 2018 al PSL, su actual partido, hacía parte de otro partido que se llama PP, Partido Progresista, pero que de progresista no tiene mucho. Y ese partido, el PP, tiene el mayor número de investigados en la Lava Jato. Y eso hay que marcarlo, porque ¿qué pasa? El PT tiene 10 investigados. El PP tiene 33. Sin embargo, la mayoría no fue a prisión. La mayoría de los que fueron a prisión por la Lava Jato son del PT. Entonces, claramente hay una discrecionalidad ahí, ¿no? De quién va y quién no va a prisión. Claro. Los efectos de la impunidad generaron que el PP, a pesar de tener todo ese número de investigados, logró un número exponencial de municipios, ¿no? De alcaldías, digamos así, que fueron como más de 400 en todo el país. O sea, no sufrió los efectos que, por ejemplo, sufrió el PT en pérdidas, ¿no? De cargos, de todo eso. Claro. Y bueno, y Bolsonaro en realidad fue electo por ese partido su último periodo. Entonces, eso significa que el discurso de estoy fuera de la política no corresponde, ¿no? Porque en realidad existe parte, ¿no? Estuviste en un partido que fue como investigado. Claro. Entonces eso planteo como introducción, porque también ese discurso creo que se va a ver acá el año que viene, sobre todo en la figura de Sartori, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Y estar como haciendo un poco de investigación, ¿no? Cada uno de nosotros. Viendo el histórico de esas personas, ¿no? Estar fuera de la política, estar adentro, ¿no? En cómo se ubican. La familia, entonces Bolsonaro estuvo ahora en una situación complicada porque el Consejo de Control de Actividades Financieras, que yo no sé si hay acá en Uruguay, si hay un equivalente, pero identificó una actividad sospechosa en una cuenta bancaria. Fue en la cuenta bancaria de un policía militar que trabajaba como chofer de Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, que ahora fue electo senador, pero que era diputado del estado de Río de Janeiro. Ahí está. Tiene más de un hijo parlamentario, ¿no? Tiene 3. ¿Y los 3 son parlamentarios? Uno es concejal de Río, el otro es diputado del Estado y otro es diputado federal. Menos mal que está fuera de la política, ¿no? Sí, y su hermano también está en la política, pero eso no averigüé en qué está. Para estar fuera de la política tiene bastantes familiares que saben eso. Sí, bueno, no solo tiene familiares, sino que hay justamente el esquema que se identificó es que los periodos de cada uno servían de alguna manera para juntar plata para la campaña del otro. Entonces pasaba, por ejemplo, que ese policía militar estaba contratado como asesor de Flavio, había transferido entre saques, ¿no? de plata y depósitos $1 millón.
Claro. Y su sueldo era 8.000 reales. Entonces, él pasaba de una cuenta a otra y fue ahí que identificaron, ¿no? Cómo puede ser, ¿no? Que esa persona, y ahí recomendaron al Ministerio Público que investigara esa cuestión. Ahí está. Entonces todavía está en investigación, por eso hay que ser cuidadosos también, ¿no? Sí, sí, Para sí. no condenar antes de concluir. Ahí está. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ese Fabricio, se fue descubriendo que, por ejemplo, la esposa de Fabricio, la hija, también eran contratadas como asesora y donaban la gran parte de su sueldo a a las campañas, Ahí está. ¿no? De la familia. Y entonces no tenía mucho sentido cómo puede ser que trabajar, ¿no? Como asesora. Entonces fueron a descubrir, por ejemplo, que una de las hijas en realidad trabajaba como personal trainer y era como una funcionaria fantasma, digamos así, ¿no? Sí. Entonces donaba era por la plata, Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Bueno. Y entonces muchas veces también esa plata superaba la plata del sueldo, ¿no? El valor del sueldo. Entonces eso fue un poco, es lo que está en cuestión ahora, ¿no? Se va a empezar a investigar, ver hasta dónde llega, pero hay también ex asesores de Bolsonaro mismo, padre, ¿no? También involucrados en ese esquema, y ahora va a empezar a aparecer más, me parece, más información. Lo que complica muchísimo para Bolsonaro, porque él asume el 1 de enero, y ya tiene dos problemas. Uno es esa investigación del esquema familiar, y otro es con el ministro de Transición, que va a ser el de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que también a partir de una delación se descubrió que recibió una donación de una empresa y no declaró a la Corte Electoral. No sería un problema si él mismo no hubiera asumido que lo hizo y pidió disculpas públicamente como si eso fuera a solucionar alguna cosa, ¿no? Claro. Y además en una entrevista esta semana, viste que son unos personajes muy especiales, dijo que ya lo había resuelto con Dios. Ellos tienen línea directa. No, hay como hay como, ¿no? Unos discursos ahí que son como, ¿no? Muy religiosos en el medio de toda esta confusión. Pero en fin, eso también va a ser investigado y también es un problema para un presidente, ¿no? Que el máximo cargo de confianza que está haciendo la transición de gobierno esté involucrado, ya lo haya asumido públicamente en un problema de ese tipo. Y a la vez se cae un poco, y ahí planteo una opinión personal que es lo que me preocupa más, cae el discurso de que Bolsonaro viene para salvar a Brasil de la corrupción, ¿no? Y ahí me parece que eso puede llegar a generar un problema si empieza un efecto como bola de nieve. ¿No? Porque en Brasil poquísimos presidentes terminaron su mandato y el problema es que el vice de Bolsonaro, ¿no? Es otro militar. Y que tiene un discurso aún más duro en ese sentido y más preocupante. Entonces, ese es un poco el panorama que se está trazando. Hay que ver de esas investigaciones, algunas pueden ser archivadas, por ejemplo, algunos tienen fuero privilegiado y por eso no van a prisión. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla ahora en el tiempo, ¿no? Y cuánto se interesa al Poder Judicial realmente investigar esto. Sí, y a los poderes fácticos desplazarlo o no, digamos, ¿no? Sí.
Exactamente. Claro. Yo creo que sería difícil, pero todo depende de cómo se juegan esas informaciones, la presión popular, ¿no? Y ahí entran una serie de factores que puede generar un problema. Claro. Yo creo que simbólicamente es un problema en el sentido de que Bolsonaro, como última esperanza de orden, Sí, ¿no? sí. de cambiar el sistema político, aumente la decepción con la política. Claro. Y lo que sobra sabemos lo que es. Claro, ¿no? con lo que lo sobra rodea, para restaurar el orden ya sabemos lo que es. Claro. Entonces eso es un poco una preocupación que no creo que no es compartida con todos, ¿no? Hay mucha gente que piensa que no es posible que pase algo así, pero bueno, hay que ver qué van a pasar en los próximos meses después de la asunción. O sea que si Bolsonaro es malo, siempre se puede estar peor, digamos. Sí. Buah. Sí. O sea, bueno. y otras cosas que me parece que también van a jugar mucho ahí el año que viene son las reformas, ¿no? del sistema jubilatorio. Claro. No, ya leí una nota esta semana que Eduardo Bolsonaro fue a Chile a investigar el sistema jubilatorio de Chile y elogió a Pinochet, dijo que había que volver a ese sistema económico, ¿no? Entonces como que hay que ver cómo se juegan todos esos factores, cómo los movimientos sociales se plantan en situaciones así y sobre todo la organización de izquierda, ¿no? Cómo va el proyecto esa Escuela Sin Partido, que era uno que censuraba de alguna manera los profesores que doctrinaban ideológicamente, lograron resistir y postergarlo. Por ejemplo, el año que viene ya no entraría en pauta. Y eso fue un logro de una movilización estudiantil y de izquierda. Claro. Pero no sé si con las grandes reformas, sobre todo las económicas, se lograría lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, resistir. Y sí, resistir, claro. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, y más adelante seguiremos monitoreando, porque en esta frontera lo que pase es lo que pasa en un tercio de nuestra ciudad, digamos, así que lo que pasa en Brasil nos atañe directamente. Así que te agradecemos, Pila, y te mandamos un abrazo grande de todo el comité. Bueno, muchas gracias. Gracias, besos, chao. Y si no tengo testigos y no puedo recordar, no tengo tantos amigos con los que pueda contar, aunque haga un poco de frío y no sienta nada más, tu abrazo será mi abrigo, quizás me pueda salvar. El viento corre un recorrido que no lo puedo alcanzar, me recuerda que estoy vivo, lo puedo imaginar. Alma sin ubicación, alma sin ubicación, seremos más que dos. Seremos más que dos, almas sin ubicación, almas sin ubicación, seremos más que dos, más que dos, más que dos. Esta semana ganó visibilidad el movimiento
Mirá cómo nos pusimos, generado a partir de la denuncia en Argentina de Telma Fardín contra Juan D'Artés por violación, que generó las típicas dudas machistas sobre la víctima, pero también el despertar de una red de apoyo feminista internacional que cada vez es más necesaria a la luz de las mujeres que la semana pasada desaparecieron, por ejemplo, y que por suerte cada vez se consolida más. Un pasado me sonríe junto a historias de terror. Los colores no son siempre grises, eso sí lo recuerdo. Cuentan en una leyenda que sufrir no es amor y que todo lo que dices puede hacerse cierto. El viento corre un recorrido que no lo puedo alcanzar. Me recuerda que estoy vivo, lo puedo imaginar. Alma sin ubicación, alma sin ubicación. Seremos más que dos, seremos más que dos. Alma sin ubicación, alma sin ubicación. Seremos más que dos, seremos más que dos. En Uruguay, el martes pasado, el Ejecutivo resolvió la esencialidad sobre el abastecimiento de combustible, ya que la ministra Carolina Cose monitoreó la situación y constató el incumplimiento del acuerdo que se había firmado con la denominada Unión de Transportistas de Combustible. No así con los trabajadores de la Federación ANCAP, que pusieron guardia gremial, a pesar de un accidente laboral que habían sufrido, para tratar de evitar el desabastecimiento. Así que no le crean a un tal Nacho Álvarez que la viene mareando hace años, porque el paro fue de patrones transportistas y no de obreros. Tanto que el Sindicato de Trabajadores de ANCAP tuvo que sacar una declaración a raíz de que esta situación, decían, desnuda la imprescindible necesidad de que ANCAP tenga estaciones de servicio propias en todo el país, como forma de recobrar la autonomía energética, evitando situaciones de lockout patronal, como esta, ¿no?, que ocurrió, que ponen al país al borde de la paralización total. Sería bueno que se recordaran los viejos militantes, lo que pasó en Chile, por ejemplo, y que los nuevos se den una vueltita por el canal de YouTube Radio Fa Rocha y busquen allí un documental sobre la caída de Allende. Una escalera que procura tropezón, una historia de esta era, ya no se usa camisón. El primer diente caído es la reliquia de un ratón. La fortuna estando almohada, hoy yo ya no la veo. Alma sin ubicación, alma sin ubicación. Seremos más que dos, seremos más que dos. Alma
plenario del Frente Amplio se reunió hoy, como había sido anunciado, para tratar las 17 situaciones que tenían dictamen del Tribunal de Conducta Política y tomar resolución sobre ellas. Tomó resolución sobre las 17 situaciones planteadas en su totalidad. ¿Cuáles fueron entonces las principales, lo que tienen que ver con Sendik y De León? En particular con esas dos situaciones, la moción aprobada fue la de suspender de sus derechos como adherentes del Frente Amplio a los compañeros Raúl Sendik y Leonardo de León por un periodo de 17 meses hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020, con todos los efectos que ello supone. Esa es la moción aprobada. Señor, bueno, hubo otras resoluciones importantes, también el caso de Almagro, algunos otro tipo de sanciones y también absoluciones, o mejor dicho, archivos. Sí, efectivamente, en el caso del ex canciller se resolvió expulsar al señor Luis Almagro de los registros de adherentes del Frente Amplio. Y luego hay una serie de situaciones que se consideran en bloque, que son puntuales, que tienen que ver con situaciones departamentales, que desde luego están a disposición de ustedes. Me parece excesivo en este momento narrarlas una a una. ¿La de Darío Pérez? En el caso del numeral tercero de la resolución aprobada, se resolvió suspender sus derechos como adherentes del Frente Amplio a los compañeros Darío Pérez y Sergio Mier por un periodo de 4 meses. Asimismo, se suspende por igual periodo el sector Liga Federal de los derechos a la toma de decisiones y votaciones en los organismos del Frente Amplio. El Frente Amplio resolvió de acuerdo a los procedimientos estatutarios previstos y simplemente, desde luego, no son nunca un objeto de sanción, es un motivo de alegría ni cosa por el estilo, pero hay que tomar decisiones y el Frente Amplio tomó decisiones. A raíz de estas decisiones, Almagro anduvo echando espuma por la boca y lamentablemente otros compañeros cuestionaron en los medios a la fuerza política. Por eso siempre es bueno recordar cómo se ingresa al Frente Amplio, cosa que hoy en día puede constatarse fácilmente buscando exactamente eso en Google. ¿Cómo ingreso al Frente Amplio? Coloca uno en Google y nos aparece el formulario que ofrece nuestra página web, donde se lee: solicitud de adhesión al Frente Amplio. Solicito ser aceptado como adherente al Frente Amplio. Asumo la obligación de respetar el estatuto y las decisiones de las autoridades de la organización y manifiesto mi compromiso pleno con el programa, el acuerdo político, la metodología y la línea política del Frente Amplio. Al pie de estas palabras firma libremente la persona que quiera adquirir el compromiso frente amplista. Es fácil de entender, ¿verdad? Los hombres que hablan y prometen mucho, me dijo una anciana, hablan para hablar. Hilando en la rueca su pobreza ella, con el mismo hilo, se tejía un sueño, que hay que hacerlo siempre. Empecemos ya. Si hablamos en serio de cambiar la vida, busquemos la forma de intentarlo ya. Es sabio el paisano que apuntala el tallo de la planta nueva para que ni un viento, ningún solo viento. La Fundación Liber Seregni celebró esta semana que la biografía Seregni, un artiguista del siglo XX de Gerardo Caetano y Salvador Neves, que editó junto a Banda Oriental, recibiera el primer premio en la categoría Ensayos sobre Historias del Ministerio de Educación y Cultura, en el día previo al aniversario del general. Conmemoraron en Twitter los 102 años de su nacimiento a través de palabras de Mario Benedetti. Pienso que Seregni fue en sí mismo una buena síntesis de los mejores rasgos de nuestro pueblo, por su sereno coraje y su templanza consciente, por su estilo sobrio y realista. Disfrutó así de una confianza mutua con su pueblo y de ella supo extraer los elementos
de su permanente y fecunda creación política, con un marcado signo artiguista que cultivó con orgullo. Los cambios seguros se hacen paso a paso y un solo detalle hay que descuidar. No hay cambios que valgan si no son profundos, que nadie se quede mirando de lejos con indiferencia, eso no va más. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Bueno, estamos con Aníbal Pereira en la apertura de la temporada 2019 de Rocha y no venimos por eso, porque hay un montón de medios, por suerte, cubriendo, y el Comité Beatriz del Castillo tiene otro cometido hoy, pero que podemos relacionarlo temáticamente, porque acá se están probando distintos menúes, ¿verdad? Y entonces él nos va a hablar de un condimento muy importante en muchas comidas. Esta vez entonces participa como un militante más que nos recuerda que podemos tener unas plantas y producir nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal? Primero, gracias por estar siempre, no en esta actividad solamente, sino lo que es difundir las cosas cotidianas, ¿verdad? Porque a veces se cree que una audición que realiza una organización política tiene que ser algo como una especie de un manifiesto, una cosa rígida, seria, claro, de corbata dura, no. Es como en la vida, tiene que ser desconstructurada, como la encaramos todos los días, y como claro, somos, y hablar de todos los temas, como hablamos cuando vamos al boliche, hacer los mandados, y hablar de las cosas cotidianas, que eso es política. Claro. La política es, porque hay una cuestión que sería nefasto para la humanidad, ser indiferente en las cosas cotidianas. Porque decir, no me interesa la política es decir, no me interesa nada. Y quien dice eso está diciendo algo que tiene un alto contenido de desconocimiento de lo que es la construcción política. Porque si a ti no te interesa nada, es como si no te interesa el precio de las cosas, cómo hacer las cosas, cómo mejorar el lugar donde vives, cómo incidir para cambiar determinadas cosas que no te gustan. Eso es política. Claro. Y a veces la política se confunde con que es una actividad profesional. Sí. No, eso es lo que hay que combatir. Como dice el viejo Pepe, entrar a la política no es para hacer plata, sí, es para pelear por una idea, no es para construir un estatus de vida, es para construir una vida, una forma de vivir que sea, en definitiva, una lucha continua para la sociedad. Sí, sí. Todos tenemos que inmiscuirnos en las cosas políticas, sí, todos, sí, y todas. Entonces, bueno, y hablar de esas cosas es hablar de política. Sí, sí, entonces es político plantar un limonero en el fondo de la casa, ¿verdad? Y claro que es político, muy político, porque hoy vivimos en un mundo donde parece que todo es magia. Dentro de poco va a haber gente enojada porque el limón no cae del cielo. Claro. O porque el pollo ya no viene pronto, y asadito y calentito. Y a veces hay que tener, no es vivir del pasado. Todos los años hay una discusión brutal por el morrón y hay gente que se enoja el morrón. Qué caro el morrón. Bueno, con el limón. Claro. Hay época del año que el limón es más caro. ¿Por qué? Porque es contra natura. No si tuvieras un árbol, sabrías por qué. Sabrías por qué. En esta época no hay limón. Claro. Entonces, el morrón en invierno sale 200, 300 pesos. Sí, carísimo. Pero cómpralo ahora a 30 y hace como hacían nuestros abuelos. Mételo en conserva. Pero ahora puede hacer otras cosas que nuestros abuelos antes no tenían. Lo corta, lo lava, lo mete en bolsita o en tupper y lo congela. Y en invierno lo sacaste, lo descongelaste y lo comiste. Claro. Y te deja andar renegando, porque andar renegando es es como una forma de vivir enojado ante la vida, ¿verdad? Entonces, sí, todos nos criamos
en lugares donde teníamos fondos. Sí. Yo me acuerdo, yo me crié en una familia donde mi abuelo, ser divino, que murió con 103 años, yo prefería cuando tenía 9 años ir a la chacra. Él tenía una chacrita donde ahora es todo un barrio, ¿no? Pues eso ha cambiado en nuestros pueblos. Y plantaba de todo, papas, boñatos, zapallos. Me acuerdo, no me olvido más, de comer en esas ollas de fierro, boñatos al vapor, hacía un fueguito, porque aparte no tenían apuro. Claro. Era una vida un poco más meditada, más tranquila. Hoy vivimos correteando. Y entonces habían limonero, tangerino, gallina. ¿Y eso qué significaba? Y que la olla tú la tenías todo el año. Mi abuelo criaba chancho y faenaba en invierno y teníamos factura para todo el año. Eso ha terminado porque el mundo ha cambiado, pero hay determinadas cosas que se pueden adaptar a nuestra forma de vida. No es que hoy no podemos crear una chancha en el patio de la casa, pero sí podemos hacer cosas con esa mentalidad de planificarnos y que no todo es consumo y compro y tiro, ¿verdad? Un limón nace en cualquier lugar, tú tiraste una semilla y en el verano tienes una lechuga, una acelga fresca, riquísima, o el tomate, la tomatera, y así nos criamos la mayoría de los uruguayos, y esos productos, yo me acuerdo, patente en casa de mi abuelo, las damajuanas de conserva de tomate, que a veces cuando hay mucho calor explotaban los corchos y quedaban todas las paredes manchadas, pero en invierno teníamos salsa de tomate. Sí, tal cual. Hoy hay invernáculo, hay forma de producir a contrastación. Y bueno, y el limón, sí, el limón teníamos limonero y se compartía con los vecinos, porque también la quinta era algo de compartir. El vecino de al lado te daba alguna cosa y tú le dabas, mira, yo tengo limón y el otro te da unos tangerinos. Lleve. Pero eso que es una forma de vivir, de planificar. Rocha, hoy hemos construido una herramienta que no todos los vecinos saben, que se llama padrón productivo. Quiere decir que si tú tienes un fondo en tu casa y plantas y entras en el programa de padrón productivo, que te asesora un ingeniero agrónomo, que te da semilla, que te dice qué plantar, puedes honorar la contribución de un 30 a un 100%. ¿Qué extensión tiene que tener? Nada, un fondo. ¿Un fondo? Una chacra, un fondito. Ahí está. Hay creo que 300 rochenses que hacen eso. Y es lo que hoy nosotros hacemos, porque antes no precisaba incentivarlo. Se hacía. Sí. Ahora para agarrar una asada, Dios mío, es como que estás insultando a alguien. Hay gente que se enoja porque cuando de repente paso y me dice, mira, hay unos pastos en la vereda. Y yo me agacho y se lo arranco, mire, facilísimo. Agarre una asadita. Si la vereda es pública, pues es de nosotros. Entonces, hay que exigir lo que corresponde exigir, pero hay otras cosas que tenemos que ser parte de ella. Entonces, el limón, que tú me preguntabas por el limón, bueno, hay gente que no puede tener un árbol. Mira, yo te voy a decir, el limón, yo he tenido 2 experiencias con el limón en mi vida. Yo lo odiaba el limón, no me gustaba. Lo tomaba, en la comida no le ponía, a la carne, y ahora le pongo al pescado, al pollo, como sin sal, aprendí a comer sin sal. Claro. Tuve que obligatoriamente sacarme 35 kilos de arriba, porque me avisaba el cuerpo. Claro. Y he comido más sano, y ahora toda la mañana, por ejemplo, me tomo un vaso con limón, con agua tibia. Y el limón a veces necesita un poco de ácido. No es para andar ácido el día, no es para andar como repelente. Claro. Pero todo fruto, como todo en la vida, tiene su cosa, lo bueno y lo otro. Es como, si tú exageras, ¿no? Y si sabes disfrutarlo, tiene lo suyo. Y un baldazo de agua con jabón si tiene alguna enfermedad, ¿no? Era lo que le hacía mi abuela. Al árbol cuando agarraba algún tipo de hongo. Yo hubo una época que plantaba y estudiaba mucho las enfermedades, ahora me olvidé, y hacía algunas curas caseras de esas que habían, que algunas daban resultado con los bichos más bravos, ¿no? Con las plagas. Sí. Sobre todo cuando cultivas bajo nylon, en forma más intensiva, ¿no? Pero sí, yo creo que de eso no quiere decir que la gente se obliga a plantar, pero es una forma también, era una forma que encaraban, y es una manera de tener la subsistencia en tu casa también. Sí, y a diferencia de las anuales, los arbolitos frutales atan menos, ¿no? Requieren menos trabajo. Sí, en determinada época cuando puede tener algún tipo de enfermedad, como tú decías, curarlo los hongos. Bueno, hay gente que hay que saber podarlo, eso yo no sé,
para que venga con más fuerza. Claro. Pero un arbolito, cuando tú plantas un árbol, prácticamente Es regarlo. es regarlo, es cuidarlo, nada más, tenerlo ahí un poco. Claro. No es como una planta de hoja que sí, que tú tienes con una lechuga, una seca, regarla, sacarle el pasto, Sí, ponerle un poco de abono a la tierra. Y yo siempre pienso que tiene una semejanza con la cultura. Los temas culturales son los más difíciles de cambiar, ¿no? Y cuando uno piensa en hacerse una casita, en realidad, antes de poner los cimientos, lo primero que tendría que hacer es plantar algún árbol, los árboles que quiere, ¿no? Porque van a demorar mucho más en crecer que la casita en construirse. Es cultural, tú lo dijiste. Y eso es una discusión cotidiana. ¿Sabes que Rocha, el Chueco, que era alguien obsesionado, y yo lo entendí después con el tiempo, en cuidar los árboles? Porque inmediatamente cuando un árbol lo molesta, enseguida, hay que podarlo, y los cortan, plácate. ¿Y qué es un árbol? Un árbol es un animalito bondadoso. Te da sombra, te da abrigo. Hay determinadas especies de árboles que no te destrozan, que no son de raíces. Y las ciudades y las casas tienen que tener arbolitos, ¿verdad? Porque si no pones una sombra natural, tienes que poner una sombra sintética. Claro. Entonces, es mejor una sombra natural. Tú cuando ves las plazas con diferentes variedades de árboles, el departamento de Rocha tiene unas plazas divinas, divinas, Sí. Que tiene que armonizar lo natural, los árboles, con el espacio para el disfrute de la gente. Porque ¿qué es una plaza? Nosotros le hemos dado mucha importancia a la plaza. Y de construir más plazas, este quinquenio vamos a inaugurar muchas plazas en lugares donde no habían, porque justamente las plazas son espacios de convivencia. ¿Por qué existían en los pueblos hace 100 años las retretas? Que ahora hay otra forma de divertirse, no están las bandas. Ahora se ponen esas fuentes, como pusimos en Rocha, que ha sido una de las alegrías más lindas que hemos tenido. Que ver la plaza llena de niños. Había gente que estaba enojada porque los niños se metían en el agua. ¿Y por qué te vas a enojar? Mientras alguien no se desnude ahí, y simplemente disfrute del agua en calor, y la tenemos que apagar el agua en verano para que no estén al rayo del sol. Claro, claro. Y después cuando un poquito la sombra de los árboles, y ahí está lo que tú decías. Claro. Bueno, y armonizar esas cosas. La última pregunta, ¿desde cuándo se hacen estas aperturas de temporada en Rocha? Me sacaste apurado, pero ¿Sí? lleva varias ediciones. Hay que preguntarle a Ana Claudia, 13 o 14 creo, Ahí está. se han hecho. ¿El Frente Amplio ha tenido que ver con eso? Bueno, en todos los gobiernos del Frente Amplio, aún en los primeros años que había que rascar la olla para sacar un vintén, se hicieron. Porque las temporadas es como que tú abres la puerta de tu casa en una actividad importante para que vengan a ver qué es lo que tú estás ofreciendo. Y ofreces platos ricos. Rocha ha crecido mucho en la propuesta gastronómica, en todo sentido, en la propuesta cultural, en la música. Y bueno, y nos mostramos por un rato lo que somos para que vengan a disfrutar, ¿verdad? Y cada año tratamos de mejorar y de hacerla en diferentes lugares de Rocha, porque eso es Rocha. Rocha somos todos. Cuando yo digo Rochita querida, que es algo que lo digo del corazón, y de repente hay gente que se enoja porque piensa que lo digo porque es Rocha ciudad. Sí. No, es Rocha somos todos, Claro. porque el departamento se llama así, ¿verdad? Pero cuando digo Rochita querida, digo con cariño cada pedacito de territorio que hace nuestro territorio, que está dentro de la República Oriental de Uruguay, que tiene nuestra forma de ser, pero que somos con una identidad, ni mayor, ni más ni menos que nadie, es nuestra identidad. Y dentro de Rocha, cada lugar tiene su identidad, porque no es lo mismo Lascano que la ciudad ni la frontera. Ahora, fíjate tú, la frontera de Rocha es la única frontera del Uruguay que no se habla portuñol, se habla portugués y castellano. Claro. ¿Por qué? Por la fuerte presencia cultural de este lado. Sí. Entonces, bueno, esas cuestiones son importantes, marcarlas. Bueno, y la propuesta turística, Rocha, el turismo, cada vez es algo que nosotros se nos va, digamos, mucho, la economía rochense. Lo que es el turismo de que tú entras a un lugar, estás dejando el pesito. Sí, y es redistributiva. Se distribuye. Claro. Y la gente en verano se revuelve, y aquel que tiene ingenio, en el verano hace su pesito. Claro. Y esa es la idea. Bueno, detonemos la temporada entonces en Rocha, muchas gracias. Detonemos con cuidado. Chao. Un abrazo. Gracias. Pero ¿cómo estamos?
nadie le ponga cerrojo al coraje. No hablemos en vano de la libertad, me dije regando esa planta nueva para que florezca como la esperanza y no muera nunca, pero nunca más. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Hoy escuchamos a Misaji Etudu de Yeito Moleki, Almas de Paula Go y Claro como el agua de Tarragó Ross. El Comité Beatriz del Castillo de la ciudad de Chuy queda en Magallanes, esquina Avenida Artigas, y se reúne los miércoles a las 20 horas. Seguiremos con frutas y verduras de la semana.